¿Cómo están amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa de especialización en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A tratar una introducción a la ergonomía y a los procedimientos de evaluación de riesgo ergonómico. Y bueno, vamos a introducirnos a este bonito campo de la ergonomía. He tenido oportunidad de poder eh, interactuar directamente con muchos casos relacionados a ergonomía, procedimientos de evaluación de riesgo ergonómico. Y bueno, vamos a ver de qué forma podemos hacer algunos conceptos complicados lo más sencillos posibles, de tal manera que todos lo podemos comprender. La ergonomía como tal tiene sus raíces en dos términos griegos. El primero es ergos y el segundo es nomos. La palabrita ergos o el término ergos significa trabajo y el término nomos en su traducción griega significa leyes o reglas, ¿no? Lo que en su estricto sentido de la palabra significaría las leyes o reglas del trabajo, ¿no? Las leyes o reglas del trabajo. Bueno, esta definición la tenemos desde 1949, ¿no? Con la famosa Sociedad de Investigación Ergonómica, que fue una de las primeras sociedades que se genera a nivel mundial para poder hacer el estudio precisamente, ¿no? Del entorno del trabajo. Y esto pues estamos hablando de 1948, 1950. Y el concepto de ergonomía ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Ya en 1986 se acuña una de las definiciones que más se asemeja quizás a la que hoy en día se maneja, ¿no? Y señalan ya que la ergonomía es el estudio del hombre y el trabajo y tiene como propósito lograr un óptimo sistema entre el hombre y la tarea. Ya, ya es un concepto mucho más acuñado y obviamente pues ese concepto se va acuñando en base a la evolución de los procesos, en base al avance de la tecnología y cómo es que la tecnología, los procesos, hacen muchas veces daño a la persona en su correcta utilización. Por eso usted ve que muchas veces un trabajador tiene que inclinarse, ponerse, elevarse, ¿no? De puntillas en los pies. O muchas veces estar parado sobre una tablita para poder siquiera encender la máquina. Y eso pasa porque se piensa mucho más en el proceso, ¿no? Que en la persona. Entonces, no se empiezan a colocar los controles por cualquier lado, pensando más en el proceso, vuelvo a repetir, que en la persona. Y obviamente, pues, si usted me va a colocar los controles 20 centímetros por encima de mis manos, obviamente esa posición ya no es una posición adecuada, ya no es una posición normal del cuerpo y en la medida en que esa posición sea más recurrente, va a terminar dañando la salud de las personas. ¿Mm? La resolución ministerial 375-2008-TR, que es la famosa norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico, es el nombre de la resolución ministerial 375, ya nos da una definición de ergonomía como tal, ¿no? Lo define como la ingeniería humana y lo explica y lo va a desarrollar como la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente con el fin de poder adecuar los puestos, ambientes, organización a las capacidades y limitaciones de los trabajadores con la finalidad de poder minimizar el estrés y la fatiga y con ello poder incrementar el rendimiento y la seguridad. Un concepto bastante amplio y habla de poder optimizar la interacción trabajador, máquina, entorno. Trabajador, máquina y entorno. Y tenemos que adecuar precisamente, ¿no? Esa máquina, ese entorno y esa organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Pero ¿qué sucede en el día a día? En el día a día sucede exactamente al revés. Tenemos que hacer que la persona se adecue a la máquina. Por eso es que, vuelvo a repetir, usted tiene trabajadores con pancas altísimas y sus pies colgando en el aire,
o tiene trabajadores parados sobre banquitas, o tiene trabajadores que tienen que hasta saltar para poder encender una luz, o estar saltando para poder apretar un botón o pulsar algún mecanismo de interacción de la máquina. Entonces, como tal, la ergonomía no busca que el trabajador se adecue al puesto de trabajo, sino muy por el contrario, lo que debería adecuarse es el puesto de trabajo, el ambiente y la organización a las capacidades físicas, mentales de la persona, las limitaciones antropométricas de la persona. Muchas de las máquinas que tenemos hoy en día en las industrias son máquinas diseñadas quizás para otro tipo de fisionomía de personas, personas que antropométricamente quizás midan 1,80 m. Sin embargo, la talla promedio en el país bordea el 1,60 m, 1,65 m. Entonces estamos hablando de por lo menos 25 centímetros de diferencia. Y esos 25 centímetros de diferencia se traducen luego ¿en qué? Se traducen luego en posturas inadecuadas, en sobreesfuerzos, y eso al final, en la medida en que no se controle, se va a traducir también en daños a la salud de la persona. Los objetivos de la ergonomía los podemos sintetizar en el siguiente esquema relacionado al hombre para poder darle un confort de trabajo a términos de seguridad, porque obviamente una inadecuada distribución del puesto de trabajo, de la máquina, del proceso, también puede afectar la seguridad de la persona, puede la persona accidentarse, obviamente, y está más que claro que va a afectar la salud, ¿no? Y obviamente pues la calidad de vida de la persona en el entorno de trabajo. Y el otro punto, que también es uno de los objetivos de la ergonomía, es precisamente mejorar la productividad de los puestos de trabajo, pero no podemos pensar en mejorar la productividad de los puestos de trabajo dañando a la persona, ¿no? Entonces tenemos que tener el equilibrio entre la persona, el puesto de trabajo, su entorno, de tal manera que a mejor confort de la persona, el nivel de productividad de la misma se va a incrementar y seguramente el puesto de trabajo va a tener mejores indicadores de producción. Bien, veamos por ejemplo en esta imagen cómo está distribuida, cómo están distribuidos los comandos de la máquina, ¿no? Fíjese, la mano izquierda, la mano derecha de la persona, la posición, la inclinación del tronco. Esa no es una posición natural del cuerpo. Ni si la persona tiene que estar todo el día ahí, ¿no? Esa interacción, proceso, máquina, entorno ya no es saludable, ¿no? Si hacemos una vista lateral, ¿no? Si tenemos por aquí una vista lateral, esa posición de la persona ya no es normal. Entonces, ¿qué se ha pensado ahí? Se ha pensado más en el proceso, se ha pensado más en la máquina y se ha dejado de lado a la persona. Si quisiéramos tener una persona idónea para ese puesto de trabajo, tendríamos que tener una persona súper ancha, pues, de tal manera que la distancia entre el hombro izquierdo y el hombro derecho sea altísima, o sea grande esa distancia entre hombro derecho y hombro izquierdo, ¿no? Y que a la vez sea chata para que pueda controlar correctamente esa máquina. Entonces ahí tenemos una de las deficiencias que normalmente usted la va a ver en el día a día. ¿Por qué? Porque bueno, también acá en el país no tenemos tecnología, todas las máquinas, todos los procesos los tenemos que importar, ¿no? Y muchas veces traemos máquinas de segunda, de segundo uso, de tercer uso, máquinas pues que son del año 30, 40, 50, 60, máquinas tan antiguas y en esos años no se trabajaba el tema ergonomía. Obviamente también hay industrias que traen máquinas de primera generación, donde obviamente la situación es otra, porque ya en estos años a nivel mundial sí se trabaja temas ergonómicos. Sin embargo, si usted ha pisado una industria con máquinas de los 50, 60, 70, son máquinas que no son confortables al puesto de trabajo y usted tiene que al final terminar adecuando a la persona, que es lo que no busca la ergonomía. Obviamente la ergonomía desde un punto de vista sistémico lo que busca es que el puesto de trabajo se adapte, ¿no?, a las capacidades y limitaciones de la persona. Y lamentablemente nuestra realidad es totalmente diferente
y tenemos que tener algunos criterios de tal manera que si el trabajador tenga que adaptarse al puesto de trabajo, lo haga con el menor factor de riesgo posible, de tal manera que no vayamos a perjudicar la salud de las personas, ¿no? Obviamente, pues, el tema ergonómico está mencionado en nuestras diferentes normas legales. Vamos a revisar, por ejemplo, que en la Ley 29783, precisamente en el reglamento, el Decreto Supremo 005-2012 nos señalan, si nosotros recordamos, una de las obligaciones que tenemos con respecto a los famosos registros, ¿no? Y señala que el empleador tiene que implementar los registros y toda la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en función a sus necesidades. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho de confidencialidad, siendo estos registros los siguientes, y nos empieza a mencionar los 8 registros. De estos 8 registros hay un registro que hace mención directa a, es el famoso registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factor de riesgo ergonómico, ¿no? Quizás acá el mejor término es el factor de riesgo disergonómico, entendiendo que el factor de riesgo es lo que pueda causar daño y lo que puede causar daño es aquello que es opuesto a la ergonomía. Lo que es opuesto a la ergonomía es la disergonomía. No puede haber un factor de riesgo ergonómico, porque ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es eh, esa armonía que existe entre la persona, puesto de trabajo y entorno. Y obviamente, pues, si la ergonomía es precisamente esa armonía que va a existir entre persona, puesto de trabajo y entorno, eso no le debe generar un factor de riesgo. Por eso es que hablamos del término de factores de riesgo disergonómicos y no de factores de riesgo ergonómicos. Sin embargo, hay algunos temas un poquito especiales en la terminología técnica que lamentablemente la vamos a encontrar mal expresadas en algunas normas, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos nosotros? Podemos citar a otra norma que tenemos que es bastante conocida, que es la norma que tiene los protocolos para los exámenes médicos. Esta norma que tiene los protocolos para los exámenes médicos es la famosa Resolución Ministerial 312-2011 MINSA. Esta Resolución Ministerial 312-2011 tiene como título Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico para Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad, ¿no? Esta es la famosa Resolución Ministerial 312. En esta Resolución Ministerial 312 se basan muchas veces los médicos ocupacionales para poder señalar cuál va a ser el protocolo de su examen médico. Si usted es trabajador administrativo, usted no pasa el mismo examen médico que un trabajador operativo. Y tampoco pasa el mismo examen médico si es un trabajador operativo con alguna actividad especial, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en torres de alta tensión son personas que pasan exámenes médicos especiales para poder ver sus capacidades físicas. ¿Qué nos señala la Resolución Ministerial 312? La Resolución Ministerial 312 nos señala que los factores de riesgo para la salud de los trabajadores son el conjunto de propiedades que caracterizan la situación del trabajo y pueden afectar la salud del trabajador. Estos factores de riesgo pueden ser factores de riesgo ergonómicos, ¿no? ¿Como cuáles? Como ejercer una fuerza excesiva, trabajar en posturas incómodas, realizar tareas repetitivas, levantar elementos muy pesados, entre otros. Entonces, acá nos señala que el factor de riesgo para la salud de las personas son los factores ergonómicos y nos da algunos ejemplos de factores ergonómicos, ¿no? Fuerza excesiva, y eso a veces también se da en la empresa, el trabajador que tiene que aplicar toda la fuerza en el hombro para mover una carga, toda la fuerza en las manos para poder pulsar quizás algún control. Trabajadores que, como hemos visto en las imágenes, tienen que elaborar en posturas incómodas, o trabajadores que constantemente están haciendo tareas repetitivas. Estos conceptos obviamente los vamos a definir, pero ya la Resolución Ministerial 312 nos alerta que el factor de riesgo hacia la salud son los factores ergonómicos, entre otros, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos
nuestra famosa y ya trabajada por nosotros norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo ergonómico, ¿no? La terminología es un poquito más técnica y en esta norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo ergonómico, la famosa resolución ministerial 375-2008-TR, nos van a definir algunos términos básicos que sí deberíamos conocer para efectos de comprender las diferentes metodologías. Las metodologías que existen para poder hacer la evaluación de riesgos ergonómicos, obviamente pues se basan en conceptos básicos, ¿no? Baja la redundancia, pero su desarrollo, el desarrollo de las metodologías está basado en conceptos que a veces no lo manejamos y quizás pensamos que el concepto está relacionado al día a día de nuestros quehaceres, cuando muchas veces los conceptos que tenemos por intuición no necesariamente pues coinciden con los conceptos técnicos. Por ejemplo, aquí vamos a definir la diferencia entre lo que es carga de trabajo, carga física de trabajo y carga mental de trabajo, ¿no? Vamos a definir la carga así a secas, ¿eh? La carga, y está definida en la resolución ministerial 375-2008-TR como cualquier objeto susceptible a ser movido. Y en las diferentes metodologías puede haber alguna acotación con respecto a la definición. Por ejemplo, para poder hacer el análisis de algunas metodologías de levantamiento de cargas, definen la carga como aquel objeto con un peso mayor a 3 kilogramos. No, acá lo está definiendo de una forma un poco general, pero ya el término lo vamos a ir acotando en base a la metodología que usted vaya a utilizar para poder hacer el análisis de riesgo ergonómico. La otra definición que tenemos es la de carga de trabajo y la norma lo define como el conjunto de requerimientos no solamente físicos, sino también mentales, a los cuales va a estar sometido el trabajador, ¿no? Ya hemos hablado nosotros de la carga mental de trabajo en el tema anterior de factores de riesgo psicosocial. El otro concepto es la carga física de trabajo, ¿no? Y se entiende como carga física de trabajo al conjunto de requerimientos físicos a los cuales la persona va a estar expuesta a lo largo de su jornada laboral y que de forma independiente o combinada, obviamente hace referencia a los requerimientos físicos, pueden alcanzar un nivel de intensidad, duración o frecuencia suficiente para poder causar daño a la salud de las personas que se exponen a estos peligros. Entonces, la carga física de trabajo, ¿no? Si tienes una persona que normalmente va a apilar cajas, que su función es ser estibador de cajas, obviamente pues tenemos que controlar que este esfuerzo físico de la persona no llegue a un nivel, no se dé por un tiempo de duración, ni a una frecuencia que le cause daño. ¿Cómo vamos a poder controlar eso? Obviamente tenemos que hacer la evaluación. Esto funciona igual que los agentes físicos, químicos, exactamente el diagrama es el mismo, proceso de identificación, proceso de evaluación, proceso de control. La diferencia es que mientras que en un análisis de un agente físico, en un análisis de un agente químico, usted hace la evaluación a través de un equipo de medición, aquí no vamos a utilizar un equipo de medición, aquí vamos a utilizar un procedimiento de evaluación. Es un procedimiento de evaluación analizando las cargas de trabajo, las posiciones, las distancias, entre otros, de acuerdo al factor de riesgo que vayamos a analizar. Y en base a esos resultados, usted obviamente pues tomará una decisión, pero estos procedimientos tienen que ser procedimientos que normalmente ya hayan sido o estén aceptados a nivel internacional para poder validar que realmente pues nuestra evaluación es correcta. Otro concepto que aparece en la resolución ministerial 375 es el de carga mental de trabajo. Y bueno, de eso sí hemos hablado ya. La carga mental de trabajo es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo. ¿Qué tan complicado mentalmente es el puesto de trabajo de la persona? Y si es que esa complicación intelectual, ¿no? Obviamente pues va a estar al nivel de las capacidades de la persona. Ese análisis, obviamente ya lo hemos hecho en los factores de riesgo psicosocial, pero de tener una visión general, la ergonomía
al ser el equilibrio entre la persona, el ambiente de trabajo y el puesto de trabajo, usted muchas veces va a encontrar textos de ergonomía en los cuales se toca todo el análisis de factores de riesgo psicosocial dentro de la ergonomía. Y obviamente va en relación a la definición de la misma ergonomía como tal, ¿no? Del equilibrio, no solamente en temas físicos, sino también el equilibrio en temas mentales entre la persona y el puesto de trabajo. La norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo ergonómico nos define también uno de los términos que obviamente ya estamos usando y que seguramente vamos a usar en el desarrollo de esta sesión, que es el factor de riesgo disergonómico. ¿Qué es el factor de riesgo disergonómico? Es el conjunto de atributos de la tarea o del puesto de trabajo que pueden estar de alguna forma definidos, que van a incidir en que se aumente la probabilidad de que la persona desarrolle algún tipo de lesión, ¿no? Y nos da los factores de riesgo ergonómico, y estos pueden ser, y estos están descritos en la norma, ¿no? La manipulación manual de cargas, los sobreesfuerzos, las posturas de trabajo y los movimientos repetitivos. Entonces, estos factores de riesgo ergonómico pueden generar, ¿no?, que se aumente la probabilidad que la persona sufra daño. Entonces hay que evaluarlos, hay que evaluar esos factores de riesgo ergonómico. Obviamente la forma en la cual usted va a evaluar la manipulación manual de cargas no es la misma en la cual va usted a evaluar los movimientos repetitivos. Para cada factor de riesgo ergonómico se asocia una metodología, y obviamente pues esta metodología lo que va a permitir es hacer un análisis correcto de estos factores de riesgo ergonómico. La misma resolución ministerial 375 nos va a definir también a nosotros el concepto de fatiga. ¿Y qué es la fatiga? Es la consecuencia del esfuerzo que realiza la persona. Este esfuerzo que realiza la persona tiene que estar en los límites de las capacidades de la misma, de tal manera que después de un tiempo de descanso le permita a la persona recuperarse de esta fatiga. Pero si es que el tiempo de descanso no le permite a la persona recuperarse de esa fatiga, obviamente pues ya estamos yendo en contra de la salud de las personas. Nos define la resolución ministerial 375 también el concepto de manipulación manual de cargas. Y la manipulación manual de cargas la define como cualquier transporte de carga, levantamiento, colocación, empuje, tracción, desplazamiento, que nos van a generar algún tipo de riesgo, ya sea a nivel lumbar, ya sea a nivel de extremidades, sean superiores, sean inferiores. Están abarcados también dentro de la manipulación manual de cargas el arrastre de cargas. Y este análisis de manipulación manual de cargas es todo un mundo. Por eso es que hay especialidades para poder desarrollar temas de ergonomía. Hay especialistas en ergonomía. Vamos a dar conocimientos generales, pero vuelvo a repetir, hay que hacer una línea muy marcada entre tener un conocimiento general, que obviamente podrá ser mucho más analítico en la medida que usted se llene de información y obviamente la analice, pero hay un paso un poquito más adelante y seguramente pues ese paso más adelante son de las personas que han estudiado, ¿no?, y se han especializado correctamente en esta especialidad que es la ergonomía. Muy bien, otras de las definiciones que nos va a mostrar la resolución ministerial 375 son las siguientes. Nos va a definir qué es una postura forzada. Y nosotros vamos a definir una postura forzada como aquella posición del trabajo que involucra una parte o varias partes anatómicas de la persona que dejan de estar en posición natural. Bueno, hemos hablado sobre eso. Cualquier posición que no sea natural a la persona es una posición a la cual vamos a denominar postura forzada. Esta postura forzada es una posición que puede generar en la persona hiperextensiones, hiperflexiones y o hiperrotaciones al organismo. En consecuencia, obviamente, de estas hiperextensiones, hiperflexiones o hiperrotaciones,
se puede producir en la persona una sobrecarga y esa sobrecarga se traduce en una lesión o una afección a la salud de la persona. Otra de las definiciones que va a mostrar la resolución ministerial 375 es la definición de trabajador adolescente. Hay algunas metodologías de evaluación de riesgo que nos preguntan si el trabajador evaluado es un trabajador general o es un trabajador de mayor protección. Un trabajador de mayor protección también puede ser considerado un trabajador adolescente, al cual hay que tener especial cuidado. El trabajador adolescente, para la norma Resolución Ministerial 375, se define como aquel trabajador entre 14 y 17 años de edad. Siguiente definición es la definición de trabajador entrenado. Trabajador entrenado para la norma se refiere a aquel trabajador mayor a los 18 años de edad que realiza tareas de manipulación de cargas en un tiempo no menor de 2 horas al día. El otro concepto es el concepto de trabajo repetitivo. Y el trabajo repetitivo es uno de los conceptos que más se suele utilizar en temas ergonómicos, pero muchas veces lo utilizamos sin conocer realmente qué es el trabajo repetitivo. Y la misma norma lo va a definir. Lo define como un movimiento continuo que se mantiene durante un tiempo de trabajo, que obviamente pues va a implicar qué cosa. Va a implicar la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y que pueden provocar en la persona fatiga muscular, sobrecarga, dolor o inclusive también algún tipo de lesión, ¿no? Obviamente estos efectos que pueden provocar los trabajos repetitivos se van a agravar en la medida en que el trabajo sea más frecuente y por un mayor tiempo de exposición. ¿Cómo identificamos nosotros los factores de riesgo ergonómicos? Ya la norma nos ha definido qué es un factor de riesgo ergonómico, nos ha mencionado cuáles son los factores de riesgo ergonómico y la misma norma nos va a decir cómo podríamos nosotros identificar algunos de estos factores de riesgo ergonómico y para eso nos señala que si es que el empleador tiene en sus tareas alguno de estos factores de riesgo ergonómicos significativos, debe incluirlas en su matriz de riesgo ergonómico y tiene que evaluarse para poder tener una calificación mucho más a detalle, tomando en consideración la siguiente tabla. Por ejemplo, no, si usted tiene un trabajador que elabora con la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados y esta actividad se hace por más de 2 horas en total al día, o sea, puede ser que lo haga media hora, luego otra media hora, luego otra media hora, no necesariamente continuas, pero basta que se haga por más de 2 horas en total por día, el trabajador está expuesto al factor de riesgo posturas forzadas y ese factor de riesgo de posturas forzadas hay que evaluarlos y vamos a tener que considerarlo ¿dónde? En nuestra matriz de riesgos, ¿no? Si el trabajador repite un movimiento muscular, por ejemplo, más de 4 veces por minuto durante más de 2 horas al día, se define que el trabajador está expuesto a movimientos repetitivos de alta frecuencia. Si el trabajador está expuesto a movimientos repetitivos de alta frecuencia, vamos a tener que incluir movimientos repetitivos en nuestra matriz de riesgos y obviamente pues vamos a tener que evaluar ese movimiento repetitivo. Entonces, lo que nos da la tabla es una pequeña guía de poder identificar los factores de riesgo ergonómicos más significativos. Ahora, en base al concepto, usted también podría hacer la evaluación de riesgo ergonómico utilizando algún otro estándar internacional que nos permita tener una mejor visión y obviamente pues un mejor acotamiento de los riesgos a los cuales pueda estar expuesta la persona, entendiendo que esta resolución ministerial 375 es del año 2008, entonces ha pasado ya bastante tiempo y obviamente pues el continuo estudio de una ciencia hace que los estándares cada vez sean más exigentes, se establezcan mejores conceptos, mejores medidas de control y también mejores formas de poder identificar los factores de riesgo disergonómico. De estos factores de riesgo ergonómico vamos a hablar un poco sobre la manipulación manual de cargas. Y la misma resolución ministerial 375 nos señala que no debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su seguridad.
Los valores que nos da la misma resolución ministerial 375-2008-TR son los siguientes. Para un trabajador general, ¿no? El peso máximo de carga es de 25 kilogramos. Para un trabajador de mayor protección, 15 kilogramos. Para trabajadores entrenados y o en situaciones aisladas, el peso máximo de carga 40 kilogramos. ¿No? Ya nos ha definido la norma que es un trabajador entrenado. Ahora, un trabajador en general que no esté en la consideración de la definición de un trabajador entrenado, o sea, que no labore por más de 2 horas al día en dicha actividad, puede, sin ningún problema, entre comillas, poder hacer el levantamiento de 25 kilogramos. Sin embargo, a esa situación general, a ese peso máximo de 25 kilogramos, se le asigna un porcentaje de población protegida del 85%. ¿Cómo se interpreta ese porcentaje de población protegida? Nosotros hemos mencionado reiteradas veces en agentes físicos, en agentes químicos, que los estándares no son universales, no le van a aplicar a todas las personas. ¿Y por qué no lo aplican a todas las personas? Porque no todas las personas están sujetas al mismo nivel de susceptibilidad. Hay personas que son mucho más susceptibles que otras. En manipulación manual de cargas también pasa algo bastante parecido, ¿no? Puede ser que la persona levante 24 kilogramos, que no está llegando al peso máximo, pero aún así le haga daño. ¿Por qué? Porque ese estándar de 25 kilogramos abarca a un 85% de población. O sea, hay un 15% de la población que a ese mismo estándar le estaríamos causando daño. Entonces, nunca es bueno trabajar con 25 kilogramos como carga máxima. Muchos dicen, la carga que puede trabajar una persona 25, pero se olvidan de que ese 25 kilogramos solo abarca un 85% de la población protegida. Si usted quiere aumentarle el nivel de población protegida, obviamente pues la carga máxima que podría cargar la persona ya no va a ser 25, va a ser menos, porque mientras más abarque usted, va a ser mucho más restrictivo la carga que la persona pueda cargar, ¿no? Eso pasa también en banda octava, ¿no? Si usted le quería dar mayor protección, el nivel de ruido era mucho más bajo. Acá es bastante parecido. Si usted le quiere dar mayor protección a la persona con respecto a la carga, no trabaje con 25 kilogramos, puede trabajar con 15 kilogramos, por ejemplo, para varones, y eso le va a asegurar a usted un mayor nivel de protección. Obviamente su sistema de gestión tendrá que ir evolucionando en el tiempo. De repente, quizás para empezar pueda trabajar usted con estos 25 kilogramos, pero obviamente pues en la medida que usted vea los resultados de esos trabajadores, si tienen algún tipo de molestia, algún tipo de incomodidad o algún tipo de lesión, usted puede ir restringiendo esos 25 kilogramos para que cada vez sea menor, ¿no? De igual forma, por ejemplo, situaciones para personas de mayor protección, por ejemplo, eh, personas en estado de gestación, por ejemplo, hasta el tercer mes, ¿eh? Porque las personas en estado de gestación no pueden levantar cargas. Algunos recomiendan que sí, bueno, podría levantar cargas hasta el tercer mes, pero eso es bastante relativo. Es preferible que las personas en estado de gestación no levanten cargas si es que usted tuviera, por ejemplo, un trabajador adolescente es un trabajador que está en una situación de mayor protección. Esa persona, por ejemplo, no podría cargar más de 15 kilogramos. Y ahí el nivel de porcentaje de población protegida es del 95%. Lo que significa que un trabajador adolescente cargando 15 kilogramos también podría tener daño, porque podría estar incluido ¿dónde? Dentro del 5% de protección de población, perdón, no protegida. Entonces, el porcentaje de población protegida es el alcance del estándar, ¿no? Nunca pegarse a ese valor, ¿no? Por eso hemos utilizado conceptos como los famosos niveles de acción para los diferentes agentes que hemos estado revisando, ¿no? De igual forma, cuando hablamos de mujeres, ¿no? Que sean destinados a poder hacer algún tipo de manipulación de carga, el peso máximo que debe ser cargado de forma clara no debe excederse de los 15 kilogramos. Y para mujeres de mayor protección, el peso máximo 9 kilogramos, ¿no? Obviamente pues el valor es muchísimo
menor al que nos señala la misma resolución ministerial para varones. Es mucho más restrictivo el valor para mujeres, obviamente pues por la capacidad física de, un, de un hombre con una mujer. Ahora, si es que el trabajador tiene la necesidad de poder levantar cargas por encima de los 25 kilogramos para mujeres y 15 kilogramos para 25 kilogramos para hombres, perdón, y 15 kilogramos para mujeres, el empleador tiene que favorecer algún tipo de ayuda mecánica. La carga máxima recomendada la vamos a calcular mediante la famosa ecuación de Nash que vamos a tratar de explicar más adelante. Entonces, si el trabajador tiene que levantar una carga mayor a 25 kilogramos, ¿no?, para varones o 15 kilogramos para mujeres, es recomendable que el empleador favorezca la ayuda de algún tipo de eh, vehículo mecánico, algún tipo de herramienta que le permita no exponerse a ese levantamiento de carga. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, ese porcentaje de población es porque aquí en la segunda imagen vemos que la persona tiene los controles, que es una persona mucho más alta con respecto a la primera. Aquí en la segunda imagen donde dice 95% de percentil, es que se han colocado los controles para que pueda favorecer o pueda generarle confort, no a todos, porque es muy complicado poder establecer un control, un estándar para todos, pero se han distribuido los controles de la máquina para favorecer a un 95% de personas, pero va a haber un 5% de personas que lamentablemente no va a entrar en ese estándar. Y ese 5% de personas son personas que de alguna forma van a exponerse a algún factor de riesgo y sobre las cuales nosotros tenemos que tomar alguna consideración, ¿no? Igual pasa en los vehículos, ¿no? Igual pasa en los vehículos. Eh, Están diseñados siempre para poder abarcar al mayor nivel de población. Y la mayoría trabaja con 85, 90, 95%, pero puede haber un grupo pequeño de personas cuyo estándar no le calce de acuerdo a las capacidades físicas y o limitaciones que tengan, por lo tanto hay que hacer una adecuación, ¿no?, de la persona al puesto de trabajo, que no es lo que busca la ergonomía, pero también se entiende de que siempre va a haber un pequeño porcentaje de personas que no necesariamente van a estar protegidas, porque obviamente pues ese pequeño porcentaje difiere del mayor porcentaje de población, a las cuales hay que tener consideraciones especiales. Y la pregunta es siempre recurrente, ¿no? ¿En qué casos tenemos que hacer la evaluación de riesgo ergonómico en manipulación manual de cargas? Para poder nosotros hacer la evaluación de riesgo ergonómico en manipulación manual de cargas, podemos guiarnos de la tabla que nos muestra la misma resolución ministerial 375. Sin embargo, esa tabla ya nos va a dar los lineamientos cuando el factor de riesgo es significativo. Sin embargo, si el factor de riesgo no es significativo y no es controlado, podría obviamente pues, generar también algún daño a la persona, por lo que muchos estándares internacionales señalan que cuando la persona trabaja con objetos de más de 3 kilogramos, tenemos que hacer la evaluación de manipulación manual de cargas. Esa manipulación manual de cargas está basado en la famosa ecuación de Nash, y estos 3 kilogramos están referidos porque de acuerdo a la posición donde se encuentra la carga, la persona tiene un límite máximo de carga. Si la persona, en este caso mujeres, colocamos la carga hacia el pecho, el peso máximo que podría cargar fuera 13 kilogramos. Si el peso, la carga está un poco por debajo del pecho, podría cargar 15, 16 kilogramos. Ahora, si la carga está a la altura de los pies, pero pegada a la persona, 7 kilogramos. Y si es que la carga está a la altura de los pies, pero alejada de la persona, unos 20, 25 centímetros, la carga máxima que podría cargar es 3 kilogramos. Por eso es que se señala muchas veces que 3 kilogramos es la carga sobre la cual ya debemos hacer nosotros algún tipo de evaluación de riesgo ergonómico en manipulación manual de cargas. Para varones, la situación cambia un poco, pero también tiene sus zonas de distribución de cargas, ¿no? Carga pegada al pecho, 20 kilogramos, carga
pegada hacia el pecho, un poquito más hacia abajo del pecho, con los brazos hacia abajo, 25 kilogramos, carga al nivel de los pies, pegado al cuerpo 10 kilogramos, carga al nivel de los pies, alejado 20-25 centímetros, 5 kilogramos, ¿no? Y en algunos textos también señalan que cuando la carga está por encima de los 5, se tiene que hacer una evaluación de riesgo ergonómico en manipulación manual de carga. Siempre es más recomendable manejar estándares más restrictivos. Por lo tanto, cuando la carga ya supere los 3 kilogramos, podemos hacer una evaluación de factor de riesgo ergonómico en manipulación manual de cargas. Vamos a hacer el análisis de la manipulación manual de cargas utilizando la ecuación de Nash, que es la ecuación que recomienda la resolución ministerial 375. Para poder hacer un correcto uso de la metodología, vamos a primero a trabajar algunas definiciones. La primera es el agarre de la carga, y el agarre de la carga es la forma como el trabajador debe poder manipular con facilidad y de forma firme la carga. Para ello, este agarre de carga tiene que estar provisto de unas asas adecuadas, o si es que no las hubiese, debe tener el tamaño y la forma adecuadas para su correcta manipulación. Las características que deben tener los tipos de agarre son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos agarre sobre un objeto con asas. ¿Cuáles son las características que deben cumplir las asas que nos van a servir como agarre? Primero, ¿no? Tienen que ser de forma cilíndrica o de sección elíptica. Tenemos que evitar que sean rectangulares para que las aristas no sean afiladas. La superficie debe ser suave y siempre tenemos que evitar que no sea resbaladiza. El diámetro de las asas debe estar comprendido entre 1 centímetro a 4 centímetros aproximadamente. La longitud del asa debe ser como mínimo 12 centímetros y la altura debe permitir un espacio mínimo de 5 centímetros, de tal manera que en base a esa longitud de 12 centímetros y a esa altura de 5 centímetros, la persona puede introducir gran parte de todos los dedos en realidad y parte de la palma de las manos para que pueda hacer el agarre de forma correcta. Ahora, si es que hablamos de agarre sobre objetos provistos de asideros o huecos, estos huecos deben ser de forma semioval. La altura del hueco debe ser igual o superior a los 4 centímetros. El espesor de agarre debe ser de 0.6 centímetros como mínimo. La longitud de este hueco o asidero también debe estar en los 12 centímetros. Tenemos que evitar las aristas afiladas para que no se vaya a generar algún tipo de corte o daño en la palma de las manos de la persona que levante la carga. Tenemos que garantizar también que la superficie sea suave y no sea resbaladiza. Ahora, si el agarre va directo sobre superficies, tenemos que tomar algunas consideraciones. Primero, evitar las aristas afiladas nuevamente, que la superficie sea suave y no sea resbaladiza, que el tamaño de los recipientes tenga que ser el óptimo, eso está más o menos en 40 centímetros por 30 centímetros. El recipiente se debe poder agarrar flexionando los dedos a 90 grados con respecto a la mano, ¿no? Si usted estira la mano, inclina los dedos 90 grados, si usted puede coger la carga de esa forma, ese agarre es óptimo. Toma en consideración que aquí estamos cogiendo la carga de forma directa, no estamos frente a un asa o estamos ni frente a un asidero. Ahora, para efectos de la metodología, se clasifican los agarres como agarres buenos, como agarres regulares y como agarres malos. Eso es parte de la metodología y no solamente para la ecuación de Nash, para otras metodologías de evaluación de riesgo ergonómico, usted va a tener la consideración que le van a preguntar frente a qué tipo de agarre se encuentra su trabajador. Bueno, esto de tipo de agarre es bueno, regular o malo, es mejor verlo con este diagrama de flujo que va a ser bastante útil. Primera pregunta. El centro de la gravedad de su carga, ¿no?, ¿es asimétrico o inestable? Si el centro de gravedad de su carga es asimétrico e inestable, si es sí, automáticamente estamos frente a un tipo de agarre malo.
Siguiente. Pregunta. ¿La longitud de carga es superior a los 40 centímetros o la altura es superior a los 30 centímetros? O sea, las dimensiones sobrepasan los 40 por 30, automáticamente estamos frente a un tipo de agarre malo. Si es que no supera, seguimos preguntándonos. ¿La superficie o agarre de la carga es rugosa, afilada o deslizante? Si es sí, automáticamente estamos frente a un tipo de agarre malo. Si es no, nos seguimos preguntando. ¿Requiere el uso de guantes? Si es que sí requiere el uso de guantes, estamos automáticamente frente a un tipo de agarre malo. Si es que no requiere uso de guantes, nos volvemos a preguntar. ¿Se puede manipular sin provocar una desviación de la muñeca considerable o sin necesidad de ejercer una fuerza excesiva? Si es que sí la podemos manipular, ¿no?, sin necesidad de provocar una desviación de la muñeca, sin necesidad de poder ejercer una fuerza excesiva, estamos frente a un tipo de agarre bueno. Ahora, si es que no se puede manipular sin provocar una desviación a la muñeca y no se puede manipular sin no ejercer una fuerza excesiva, nos hacemos la siguiente pregunta. El agarre nos permite una manipulación cómoda. Si es que, a pesar de estas características, sí nos permite una manipulación cómoda, estamos frente a un tipo de agarre malo. Si es que no nos permite una manipulación cómoda, nos volvemos a hacer otra pregunta. ¿El tipo de agarre permite coger la carga flexionando los dedos de las manos a 90 grados? Si es que no nos permite coger la carga flexionando los dedos a 90 grados, estamos frente a un tipo de agarre malo. Sin embargo, a pesar de todas estas características que hemos mencionado, ¿no?, y si nos llega a permitir coger la carga flexionando los dedos de las manos a 90 grados, estaríamos frente a un tipo de agarre regular. Este diagrama de flujo es bastante útil para poder categorizar frente a qué tipo de agarre nos encontramos, si estamos frente a un tipo de agarre bueno, regular o malo, teniendo en consideración que las recomendaciones que hemos dado para los diferentes tipos de agarre. Pero cuando hacemos nosotros la evaluación del factor de riesgo y ergonómico, obviamente no lo hacemos sobre un ideal, sino lo hacemos sobre las características in situ que estemos observando, ¿no?, de la actividad que el trabajador esté realizando. Otro de los conceptos que es necesario tener claro para poder hacer la metodología de ecuación de Nyos para el levantamiento de cargas es el ángulo de asimetría. Y el ángulo de asimetría es un factor de riesgo que representa la torsión del tronco que realiza la persona cuando levanta la carga. Toda torsión del tronco nos va a definir a nosotros un ángulo de asimetría. Si nosotros quisiéramos realmente medir el ángulo de asimetría, tendríamos que definir dos líneas. La primera es la línea sagital, y la línea sagital es la línea del plano que divide a la persona transversalmente en dos, ¿no? Imagínense una persona cualesquiera y usted le atraviesa un plano que divide el lado izquierdo y el lado derecho, de igual forma, un plano transversal al cuerpo. Ese plano nos define el famoso plano sagital y obviamente nos va a definir la línea sagital. La otra línea es aquella que está formada por la proyección de la carga hacia el suelo y el punto medio de la distancia de los tobillos. Un poquito complicado, pero si usted quisiera definir el ángulo de asimetría, ¿no?, vamos a verlo, a ver si nos permite. Definimos el ángulo de asimetría. Primero, trazamos la línea sagital, que es la división del cuerpo en dos, ¿no? Por eso es que la línea sagital parte casi en el centro de la persona, hacia abajo, ¿no? Esta es la línea sagital. Y la otra línea que me va a definir el ángulo, porque para definir el ángulo necesitamos dos líneas, es esta línea, la otra línea, que es la línea de asimetría, queda definida por la proyección de la carga hacia el suelo, y precisamente de este punto centro, de este punto medio, que en realidad es el punto medio que une los tobillos de la persona, ¿no?, donde atravesó el plano sagital, esa línea me define la línea de asimetría. Y esa línea de asimetría con la línea sagital nos va a definir a nosotros el famoso ángulo de asimetría.
¿no? En algunos casos es muy difícil poder medir esta variable debido a que el trabajador puede, puede efectuar los movimientos corporales a una velocidad que va a ser muy difícil poder observar el ángulo. Incluso es probable que el trabajador mueva constantemente los pies, mueva constantemente el tronco y obviamente pues si el trabajador mueve el tronco, mueve los pies, el plano sagital se va a mover constantemente, va a ser muy complicado poder medirlo, ¿no? En estos casos lo más recomendable es hacer un registro mediante un video que nos permita luego poder analizarlo en cámara lenta, ¿no? Y así poder determinar de la mejor forma y la manera más correcta el ángulo de asimetría, que como voy a repetir, el ángulo de asimetría nos mide el factor de riesgo que nos va a representar la torsión del tronco. Todo lo que es torsión a nivel de ergonomía genera un daño en la persona, porque la torsión no es una posición natural del cuerpo. Otro de los conceptos que vamos a definir es el centro de gravedad de la carga, ¿no? Y el centro de gravedad de la carga se define como el punto de aplicación donde, entre comillas, ¿no? Se concentra toda la masa, en este caso de la carga. En el caso de una carga simétrica homogénea, el centro de gravedad obviamente pues, se va a encontrar en el centro geométrico de esta, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un paralelepípedo, que vendría a ser estas cajas rectangulares, obviamente pues estas cargas son simétricas, por lo tanto el centro se va a encontrar en su centro geométrico, en el centro que une las dos diagonales transversales del paralelepípedo. Siempre es recomendable que el centro de gravedad de la carga esté alineado al plano sagital. ¿Por qué? Porque obviamente puedes mantener el equilibrio de la carga hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho de la persona. Entonces ahí está el centro de gravedad. Recomendación, procurar que el centro de gravedad de la carga esté en el plano sagital de la persona. ¿Qué es el plano sagital? El plano transversal al cuerpo que divide a la persona en dos partes iguales. Otro concepto que vamos a trabajar es el concepto de duración de la tarea. Y duración de la tarea la vamos a clasificar como duración corta, duración moderada y duración larga. Hay que tener en consideración que el tiempo de exposición a la manipulación manual de cargas sin una recuperación adecuada representa otro factor de riesgo que hay que tener en cuenta. Se entiende como duración de la tarea de manipulación el periodo en el cual la persona realiza la manipulación manual de cargas. Este periodo de tiempo finaliza cuando se inicia un periodo de recuperación, ya sea por pausas de descanso o por el desarrollo de trabajo ligero. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la clasificación, una duración de trabajo corta es aquella duración cuyo periodo de trabajo continuo es máximo de 1 hora. Para este periodo de trabajo continuo máximo de 1 hora, tiene que existir un periodo de recuperación que debe ser como mínimo la misma cantidad de tiempo que el trabajo ha demandado. Por ejemplo, un trabajador levanta y coloca durante 10 minutos cajas cerradas en una cinta transportadora, el periodo de recuperación mínimo debe ser igual a 10 minutos. La duración de la tarea se define como moderada cuando el periodo de trabajo continuo es más de 1 hora y máximo 2 horas. En este caso, el periodo de recuperación debe ser mínimo 0.3 veces el periodo de trabajo continuo. Ejemplo, si un trabajador levanta y coloca durante 90 minutos cajas cerradas en una cinta transportadora, el periodo de recuperación mínimo debe ser igual a, en este caso, 90 minutos por 0.3. Eso nos da 27 minutos. Y una duración de tarea larga es aquella duración que tiene más de 2 horas. Otro de los conceptos que vamos a definir es el de la frecuencia de operaciones. Y la frecuencia de operaciones la vamos a definir nosotros como el número de manipulaciones y la velocidad con la que se realizan para poder de alguna forma inferir cuál va a ser el nivel de riesgo. Entonces, esta frecuencia de operaciones la podemos calcular dividiendo el número de manipulaciones que se realiza entre la elaboración de la tarea.
Cuando hablamos del número de manipulaciones, nos podemos referir, por ejemplo, al número de levantamientos que se puedan realizar entre la duración de la tarea. Cuando no se conoce la frecuencia o no se puede calcular, se puede realizar un muestreo de periodos de observación de 15 minutos y contar los movimientos o elevaciones o levantamiento de cargas que realiza el trabajador durante este periodo de tiempo. Tenemos también la posición horizontal de la carga. Este factor H que vamos a determinar es la distancia que va a existir, entre la proyección de la carga hacia el punto medio que une los talones de la persona. En algunas bibliografías y en algunos cálculos se toma de forma inmediata como la distancia entre el centro de gravedad de la carga hacia el pecho de la persona, que no es muy exacto. En realidad lo correcto es proyectar la carga hacia el suelo, en este caso desde el centro de gravedad, y unirla con el punto medio de la línea que une los talones de la persona. La distancia óptima, en este caso el H óptimo, es aquella que va a permitir que el punto de sujeción de la carga esté lo más cercano posible al cuerpo. El valor óptimo para el valor de H, en este caso, que al final puede ser una recomendación para su prevención, para su prevención ergonómica, es de 25 centímetros. Si el H es mayor a 25 centímetros, o sea, la distancia está muy alejada del pecho de la persona, se puede generar un sobreesfuerzo localizado en los hombros, aumentando las posibilidades de que la persona pueda desarrollar algún tipo de patología musculoesquelética. En los casos en que H no pueda ser medido, se puede obtener un valor aproximado con las siguientes ecuaciones. H igual 20 más W entre 2 para B mayor o igual a 25. ¿Pero qué es B? B es la altura en la que se encuentra la posición de las manos de la persona. De donde se encuentra la mano en posición de la persona hacia el suelo, ese valor es el valor de B. Entonces, cuando usted no pueda calcular el valor de H, puede estimar el valor de H de la siguiente forma. Lo ideal es medirlo, pero si no lo puede medir, tendría que estimarlo de la siguiente forma, ¿no? La primera forma es cuando el B es mayor o igual a 25 centímetros, entendiendo que el B es la altura de las manos hacia el suelo. En este caso, para que sea mayor o igual a 25 centímetros, lo más probable es que sea casi en todos los casos. Solo cuando el B es menor a 25 centímetros, el H se calcula como 25 más W entre 2. ¿Qué es W? W es el ancho de la carga. El ancho de la carga, pero estamos hablando del ancho transversal, no del ancho longitudinal, sino del ancho transversal al cuerpo de la persona. Ese valor es el famoso H, que nosotros lo definimos como la situación horizontal de la carga. Recordemos, y lo vuelvo a repetir, lo ideal es que ese valor de H sea 25 centímetros. Otro valor que vamos a nosotros a definir es el de la posición vertical, también llamada situación vertical, y el desplazamiento vertical de la carga. Bueno, tenemos una posición vertical de inicio. La posición vertical es aquella que queda definida entre el punto medio que une las manos de la persona proyectado hacia el suelo. El punto medio de la línea que une las manos de la persona proyectada hacia el suelo nos va a dar la posición vertical. Lo ideal es que esa posición vertical, esa altura vertical, sea de 75 centímetros, ¿no? Dado que a 75 centímetros se ubican los nudillos de la persona, o sea, los nudillos de la mano de la persona. En promedio esa altura es para una persona de 1,65 m. Si es que la persona llega a coger la carga
a 75 centímetros, que es el valor óptimo, lo ideal también va a ser de que no exista un desplazamiento vertical, o sea, que no levante la carga ni la coloque hacia abajo, sino que muy por el contrario mantenga la posición inicial. Sin embargo, eso es obviamente una situación ideal, tendremos que evaluar cuáles son las distancias que maneja el trabajador en su actividad y también lo ideal va a ser que esa desviación sea mínima. La desviación máxima es de 25 centímetros. Esa desviación vertical debe ser como máximo 25 centímetros, pero basta que haya una desviación vertical, ya se incrementa la sobrecarga en los brazos de la persona. Así que siempre vamos a procurar que esa desviación vertical simplemente no exista. Las dimensiones y la geometría de la carga pueden influir en las posturas que requiere el trabajador para poder desarrollar la manipulación y obviamente también van a influir en las fuerzas que el trabajador necesite para coger, levantar la carga. Para poder evitar las posturas forzadas como la rotación externa, lo que se conoce como abducción y también la flexión de los hombros, se debe facilitar el agarre y la acomodación de la carga lo más cercano al tronco. Mientras que para poder evitar posturas forzadas de la cabeza, el cuello, la carga debe tener una geometría lo más compacta posible. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tamaño y la geometría de la carga? Con respecto al largo, la longitud máxima debe ser 60 centímetros. Sin embargo, lo recomendable no debe exceder la anchura de los hombros, o sea, un aproximado de 40 centímetros. Con respecto al ancho, el ancho debe ser como máximo 50 centímetros. Sin embargo, lo recomendable es que esté lo más cercano al cuerpo, o sea, 35 centímetros. Lo recomendable es 35 y lo máximo es 50 centímetros. Y con respecto al alto, básicamente de que no impida la visión de la persona, ¿no? No voy a hacer que la persona pueda sufrir algún tipo de accidente, ya no por temas de cargas, sino por el hecho de que vaya a tropezar o vaya a caer dentro de la actividad que la persona esté realizando. Y en el análisis de manipulación manual de cargas vamos a dividir, vamos a subclasificar las tareas de las personas en lo que nosotros conocemos como las famosas tareas simples, tareas compuestas y las tareas variables. Las tareas simples se dan cuando la manipulación de los pesos es constante o si es que existiese alguna variación, esta variación máximo es de 1 kilogramo. Acá manejamos una misma variable para la posición de origen y la posición de destino. O sea, no hay una variación drástica entre la posición vertical de origen y la posición vertical de destino. Si es que hubiese una diferencia, se puede manejar hasta en el rango de 25 centímetros, que era una recomendación que dimos cuando definimos la posición vertical. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que la persona está acomodando unos rollos, pero antes de acomodar los rollos les está colocando una protección. Entonces la persona está manipulando una carga que es casi constante. La persona cuando le coloca esta protección a este rollo, está incrementando, es cierto, su peso, pero el incremento de peso es mínimo. Este rollo de repente, o esta protección o este forro, no supera el kilogramo. Si no supera el kilogramo, estaríamos frente a una tarea simple. ¿Por qué frente a una tarea simple? La posición de origen es casi igual a la posición final, no hay una variación, y el peso también es constante. Sin embargo, en las tareas compuestas, la manipulación de pesos también es constante, pero existe una diferencia geométrica bastante sustancial con respecto a la posición vertical de inicio y a la posición vertical final. Si usted ve, por ejemplo, aquí, la persona coge la herramienta de la faja transportadora y tiene que colocar la caja en diferentes niveles. Entonces, ¿qué está variando? El peso no está variando, lo que está variando es la posición final de destino, y esa posición final de destino varía conforme vaya dejando las cargas. A eso se le denomina tarea compuesta. Mientras que la tarea variable, ¿no?, es aquella en la cual sí ya la persona manipula diferentes pesos, ¿no? 14, 8, 5, ya los pesos son variables, y obviamente también va a haber una variación entre
la posición vertical de inicio y la posición vertical final. Pero lo que hacemos nosotros en una jornada de 8 horas es, tenemos que estudiar muy bien las actividades que hace la persona. Puede ser que la persona empiece sus actividades con una tarea de manipulación manual de cargas, que al final usted determinará si esa manipulación manual de cargas es una manipulación manual de cargas con tareas simples, ¿no? Con tareas compuestas o con tareas variables. Luego de repente hace una pausa, luego hace un empuje, luego hace otro tipo de tareas ligeras como puede ser el hecho de transitar, movilizarse, llevar partes de producción y luego termina con otra tarea de manipulación manual de cargas. Ese análisis hay que hacerlo seccionado porque la metodología que vamos a aplicar para una tarea simple no es la misma metodología que para una tarea compuesta, no es la misma metodología que para una tarea variable. Al igual, la metodología para poder analizar la manipulación manual de cargas, en este caso el levantamiento de cargas, no es la misma metodología que podríamos aplicar para poder hacer el análisis del empuje o la tracción de las cargas. Bien, entonces acá tenemos un resumen, ¿no?, de las tareas de manipulación que existen: tareas simples, tareas compuestas, tareas variables, tareas simples, pesos constantes, alturas constantes, tareas compuestas, pesos constantes, alturas variables, tarea variable, pesos variables, alturas variables. Para cada una de las tareas nosotros calculamos un famoso índice que es el índice de levantamiento. Pero si estamos frente a una tarea simple, calcularemos el índice de levantamiento simple. Si estamos frente a una tarea compuesta, el índice de levantamiento compuesto. Y si estamos frente a una tarea variable, el índice de levantamiento variable. Empecemos. Vamos a trabajar nosotros evaluación de riesgo para tareas simples. Primero vamos a determinar, ¿no?, paso número 1, si lo queremos ver así por pasos. Vamos a tratar de inducir el mismo ejemplo durante todas las variables que vamos a ver. Paso número 1, determinar la masa real, ¿no? Determinar la masa real en kilogramos que manipula el trabajador, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, ¿no?, tendríamos que esta carga está siendo manipulada por 2 personas, pero bueno, el peso de la carga total es 36 kilogramos. En este caso, la masa real de carga que la persona estaría cargando, en este caso vamos a evaluar a la trabajadora, simplemente sería de 18 kilogramos. Es difícil encontrar casos en los cuales la manipulación se haga entre 3 o más personas, pero en estos casos debemos asegurarnos que la tarea sea realizada del inicio a fin por la misma cantidad de personas involucradas, garantizando que el total de personas deben coger la carga desde el origen y colocarlas en el destino. En este caso, la masa real para manipulación entre 2 personas es de 18 kilogramos. 18 kilogramos vendría a ser la masa real que en este caso está cargando la trabajadora. Muy bien, sobre eso vamos a empezar a calcular todas nuestras variables. Una de las primeras variables que nosotros vamos a calcular es la famosa constante Bm, o también llamado multiplicador de distancia vertical. Nosotros ya hemos visto o hemos definido nosotros cuál es la distancia vertical, qué es la distancia vertical. Acá vamos a aprender a calcular este multiplicador de distancia vertical. El multiplicador de distancia vertical se determina a partir del factor de posición vertical, ¿no? Se representa la altura del centro de agarre de la carga hasta el suelo. No olvidemos que esa es la posición vertical, ¿no?, ya sea una posición vertical de inicio o una posición vertical final, ¿no? Habíamos mencionado también que esa posición vertical debe tener una distancia recomendable de 75 centímetros, ¿no? Entonces, cuando la posición vertical, ya sea posición vertical de inicio, posición vertical final, ¿no? Bueno, acá lo tengo como situación vertical. Cuando la posición vertical es 75 centímetros, ¿no?, el multiplicador de distancia vertical es 1. ¿No? Y ese es lo ideal, que la distancia vertical sea 75 centímetros. Para poder calcular el factor multiplicador de distancia vertical, vamos a utilizar esta ecuación. El factor multiplicador se calcula como 1 menos, abrimos paréntesis, 0.003 multiplicado por el valor absoluto de la distancia vertical menos
los 75 centímetros, ¿no? En base a esta ecuación podemos construir una tabla de tabulación asignándole distancias verticales para poder calcular multiplicadores de distancia vertical. Hemos mencionado que la distancia vertical idónea es cuando la distancia vertical es 75 centímetros y esto parte obviamente desde el nivel del suelo hacia arriba, ¿no? Cuando se da 75 centímetros es la distancia vertical idónea y eso nos va a dar un multiplicador de distancia vertical de 1. Si es que usted coloca la carga en el suelo, si usted llega a colocar la carga en el suelo, eso le va a dar casi cero, ¿no? Eso dependerá un poquito de cuál sea las dimensiones de la carga. Si es que la posición vertical, supongamos que sea cero, le va a dar un multiplicador de distancia vertical de 0.78. Si la carga la colocamos un poquito más arriba, de repente a nivel de la rodilla, el multiplicador de distancia vertical va aumentando a 0.82. Le vamos colocando más arriba, un poquito por encima de las rodillas, ya 25 centímetros de repente, el multiplicador de distancia vertical es 0.85. Aumentamos la distancia vertical, ya de repente a los muslos, un poco más debajo de la cintura, 50 centímetros, y el multiplicador de distancia vertical va tomando ya un valor de 0.93 hasta que llega a su tope cuando la distancia vertical es 75 centímetros y el multiplicador de distancia vertical nos da la unidad. En base a eso usted puede construir una gráfica para poder ver cómo va incrementando el multiplicador vertical conforme vamos aumentando la distancia vertical. Y estos valores se adoptan hasta un máximo de 175 centímetros. A 175 centímetros se considera ya que el valor es inaceptable, ¿no? Por eso es que a 175 centímetros de distancia vertical se le asigna un multiplicador de 0. Entonces, los rangos en los cuales van a estar los los rangos en los cuales va a estar el multiplicador de distancia vertical está en el rango de 1 a 0.78. 0.78 cuando la persona coja la herramienta en el suelo o lo coja a 1,50 m. De ahí va incrementándose conforme vayamos acercándonos al valor idóneo de distancia vertical de 75 centímetros. Trate de verlo con calma. Puede ser que el término distancia vertical se confunda con el multiplicador de distancia vertical. Son dos conceptos totalmente diferentes. En realidad, el multiplicador de distancia vertical es una constante que obviamente va a variar de acuerdo a la distancia que vamos a utilizar para poder introducirla en una ecuación general, que es la ecuación de Navier. Por eso es que vamos a ir calculando por partes los diferentes constantes o multiplicadores que nos solicita esta famosa ecuación de Navier. Vemos un ejemplo. Aquí la persona está cogiendo la carga a 41 centímetros del suelo. Está cogiendo la carga a 41 centímetros del suelo. Significa que la posición vertical es 41. Con ese valor calcula el multiplicador, ¿no? Y el multiplicador de distancia vertical le está saliendo 0.90, ¿no? Ese es el origen, y en el destino, donde va a dejar la carga, lo coge, o lo deja, perdón, a una distancia vertical de 111 centímetros. Y en este caso el V ya no es 41, sino toma el valor de 111 centímetros, y con eso calcula el multiplicador de distancia vertical que le sale 0.89. Para la obtención de este multiplicador, además de utilizar estas ecuaciones, se puede utilizar la tabla que hemos visto, ¿no? En esta tabla también podemos de alguna forma estimar cuánto va a ser el factor de multiplicar, el factor, perdón, ahí se me cortó un ratito la comunicación. Con esta tabla podemos nosotros calcular cuánto va a ser este multiplicador de distancia vertical. Que vamos a tener un multiplicador para la distancia vertical de origen y un multiplicador para la distancia vertical de destino. Otra de las variables que vamos a determinar es el multiplicador
ya no de distancia vertical, sino que vamos a estar hablando ya de un multiplicador de desplazamiento vertical. Este multiplicador de desplazamiento vertical se determina a partir del factor de riesgo del desplazamiento vertical, que representa la diferencia entre las alturas de la situación vertical inicial y la situación vertical final, es decir, cuál es el recorrido vertical de la carga expresado en valor absoluto. Simplemente tendríamos que hacer una diferencia entre la posición vertical final menos la posición vertical inicial, ¿no? Ahí vamos a calcular nosotros la distancia vertical de desplazamiento, y para poder calcular el multiplicador de desplazamiento vertical lo introducimos en esta ecuación. El multiplicador de desplazamiento vertical es 0.82 más 4.5 entre el desplazamiento vertical que ha existido, ¿no? Entonces la ecuación de la izquierda es el desplazamiento vertical, que es simplemente cuánto se desplazó la carga, si se levantó o la colocamos hacia abajo, pero en valor absoluto. Ese resultado es el que vamos a colocar aquí y nos va a ayudar a determinar cuál es el multiplicador de desplazamiento vertical. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos también una tabla de tabulación para diferentes valores, ¿no? Para diferentes valores. Para valores cuyo desplazamiento vertical son inferiores a 25 centímetros, el multiplicador de desplazamiento vertical será igual a 1. Y para valores de desplazamiento vertical superiores a 1,75 m, el multiplicador de desplazamiento vertical es 0. Los valores más frecuentes que vamos a encontrar nosotros en esta tabla son las que vamos a aplicar aquí. Entonces podemos acá tener nuestra tabulación. Cuando el desplazamiento vertical es 25 centímetros, el multiplicador es 1. No olvidemos que el multiplicador óptimo va a ser cuando sea la unidad. Por eso es que nosotros mencionábamos que el desplazamiento vertical óptimo siempre va a ser 1. Perdón, siempre va a ser 25 centímetros, o sea que la carga no se desplace mucho. Pero si la distancia o el desplazamiento, perdón, el desplazamiento vertical va cambiando, va aumentando, o sea, la persona de repente coge la carga muy abajo y la deja muy arriba. Si ese desplazamiento vertical es amplio, lo que va a tender es que el multiplicador de desplazamiento vertical se va a ir reduciendo. Esto lo vamos a poder ver mejor en la gráfica. Si nosotros vemos esta curva, el desplazamiento vertical cuando está en el rango de 0 a 25 centímetros, que era lo óptimo, el multiplicador de desplazamiento vertical es 1. Cuando este desplazamiento vertical va aumentando, el multiplicador de desplazamiento vertical se va reduciendo. ¿Qué significa? Que quizás el desplazamiento vertical sea de 1 metro. Quizás la persona cogió la carga a nivel del suelo y lo está dejando a nivel de una altura, a nivel de una mesa, y esa mesa quizás tenga una altura de 1 metro. Entonces ahí ha existido un desplazamiento vertical, la carga a nivel del suelo se ha levantado hacia el nivel de la mesa, el desplazamiento vertical ha sido de 1 metro, y para 1 metro es casi 0.86 el multiplicador. Esta metodología trabaja con valores hasta de 1,74 m. Ya para 1,75 m se considera totalmente inaceptable. Por eso es que para un desplazamiento vertical, perdón, de 1,75 m, el multiplicador de desplazamiento vertical ya se considera 0. La razón es que ya se considera inaceptable. Porque obviamente si usted determina el cálculo, le va a salir un número, ¿no? Pero ya dentro de lo que realmente puede suceder en la realidad, eso ya se considera inaceptable. Matemáticamente quizás pueda darnos un valor, pero dentro de la interpretación eso ya es inaceptable. Muy bien, aquí por ejemplo vamos a traducir esas variables en algo un poco más palpable. Tenemos una persona que coge la carga a 41 centímetros de nivel del suelo, ahí está su distancia vertical inicial, lleva la carga a 1,11 m o 111 centímetros, posición vertical final. SdV es el desplazamiento vertical, que simplemente es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Y con ese desplazamiento vertical vamos a calcular el multiplicador de desplazamiento vertical.
¿no? Entonces decimos que el desplazamiento vertical es la diferencia, 111 menos 41, eso nos da 70 centímetros. Acá le saca el valor absoluto, porque puede ser el caso que la posición inicial sea mayor que la posición final, o sea, que la coja arriba y la deje abajo. En ese caso tendríamos que tomar el valor absoluto. En este caso no es necesario porque la diferencia sale positiva, 70 centímetros. Lo introducimos en la ecuación, sería 0.82 más 4.5 entre 70 y eso nos arroja un valor de 0.88 que vendría a ser el multiplicador de desplazamiento vertical. Bueno, acá la curva que hemos estado revisando, aquí está, y bueno, aquí está en este caso la línea de rojo, el ejemplo que estamos viendo. Acá el desplazamiento vertical ha sido la diferencia entre 111 menos 41, que es más o menos 70 centímetros, y eso nos arroja un multiplicador de desplazamiento vertical que nos ha salido 0.88. 0.88. Lo óptimo es que ese desplazamiento se vaya al rango de 0 a 25 centímetros. Obviamente eso ya determinará la medida de control, ¿no? De repente no es adecuado y se puede hacer que la persona no coja la carga aquí. Si la persona no coge la carga 41 centímetros y la coge a 1 metro, ¿qué pasa? Imagínate que la coja a 1 metro, entonces va a ser 111 menos 1, ¿no? 111 menos 1 metro, ¿no? Entonces la distancia, perdón, el desplazamiento vertical va a ser 111 menos 100, 11. Y si es que es 11, estaríamos en el rango de 0,25, automáticamente el multiplicador de desplazamiento vertical es 1 y sería obviamente óptimo. Entonces, esa podría ser una medida de control en caso que el resultado final eh, sea alto, ¿no? Sea alto. Otro factor que vamos a analizar es el multiplicador de distancia horizontal. Y el multiplicador de distancia horizontal está relacionado con lo que nosotros ya hemos definido como distancia horizontal. Recordemos que la distancia horizontal la hemos definido como la línea que va a unir la proyección de la carga al suelo hacia el centro de la línea que une los talones de la persona. De forma práctica, inclusive dijimos que muchos consideran el H como la proyección del centro de gravedad de la carga hacia el pecho, que no es muy exacto, pero es un valor bastante cercano. Pero bueno, si hablamos teóricamente y técnicamente, el H se determina como la línea que va a unir la proyección de la carga y me determina un punto hacia el suelo, y el otro punto es el punto medio de la línea que une los talones de la persona. Esa línea que me va a unir esos dos puntos es el H o la posición horizontal, pero el multiplicador de distancia horizontal lo vamos a calcular como 25 sobre H. Mencionamos también nosotros en su momento que la distancia horizontal óptima es cuando H es igual a 25 centímetros, mientras que la persona aleje la carga mientras más aleje la persona, perdón, la carga del pecho, lo que va a generar, ¿qué cosa es? Que el H va a ser mayor. Si el H es mayor, el multiplicador va a ser cada vez más chiquito y eso va en contra de la salud de la persona. ¿Qué pasaría si es que el H, por ejemplo, fuera 40 centímetros? Entonces la persona está llevando la carga muy alejada del pecho, está estirando los brazos quizás. Si la persona estira el brazo, hay una distancia de, si está llevando la carga, hay una fuerza hacia abajo, fuerza por distancia hacia abajo me da un torque. Entonces la persona se va a cansar mucho más rápido, se va a generar una extensión, una fatiga de los músculos de las extremidades. Innecesario si es que obviamente instruimos bien a la persona. Entonces, con esta ecuación podemos también empezar a tabular nuestros valores referenciales y aquí tenemos, ¿no? Cuando el desplazamiento vertical es 25 centímetros, perdón, el desplazamiento horizontal es 25 centímetros, el multiplicador de distancia horizontal es 1 metro. Si es que el desplazamiento horizontal va aumentando, el multiplicador va reduciendo. Hasta, ¿no?, que se toma como límite 63 centímetros de desplazamiento horizontal. ¿Por qué 63 centímetros? Porque ya la persona pues tendría un brazo largazo, ¿no? O sea, significa que la persona está llevando la carga a 63 centímetros casi del pecho, lo cual ya se considera un valor inaceptable.
Entonces, si hacemos nuestra gráfica, tendríamos así, ¿no? El valor requerido siempre va a ser que la distancia horizontal sea en el rango de 0 a 25 centímetros. Si eso va aumentando, el multiplicador va bajando, ¿no? Cuando sea 60 centímetros es bastante alejado del pecho. A 60 centímetros el multiplicador no va a salir 0.42. Ya para 63 centímetros se considera inaceptable. Veamos un ejemplo. Aquí. Toca la persona. Ese 50 centímetros no es una distancia vertical, ¿no? Como no tenemos la imagen lateral, esos 50 centímetros es la distancia del centro de la carga hacia el pecho de la persona. Y aquí los 37 centímetros es de la línea que proyecta el centro de la carga hacia el suelo, o sea, es como si estuviera proyectado hacia el suelo esa línea de negro, hacia el punto medio que une los talones de los pies. Ya, esa es la distancia horizontal. En base a eso calculamos un multiplicador de distancia horizontal inicial y un multiplicador de distancia horizontal final. Este multiplicador de distancia horizontal inicial simplemente va a ser 25, que es parte de la ecuación, entre 50, ¿no? Y el multiplicador de distancia horizontal final va a ser 25 sobre esta distancia, que es 37, y eso nos sale 0.68. Otro multiplicador que vamos a tener en cuenta es el famoso ángulo de asimetría. Este multiplicador valora el factor de riesgo de asimetría, el ángulo que realiza el tronco respecto de las caderas. Este multiplicador lo que nos va a dar es una penalización, ¿no? Es como si le diera más gravedad ¿a qué? A la torsión del tronco que se produce en el cuerpo de la persona y que supera uno de los límites determinados, ya sea a la izquierda o ya sea hacia la derecha. Se considera que existe asimetría cuando el levantamiento de la carga empieza o termina fuera de lo que nosotros hemos denominado el plano sagital. El A entonces es el ángulo de asimetría, es el ángulo de torsión, y el AM obviamente es nuestro multiplicador de asimetría. Cuando el ángulo es cero es lo ideal, ¿no? Si el ángulo es cero, automáticamente esta expresión se hace cero y el multiplicador de asimetría nos va a salir 1. Si es que el ángulo de asimetría se va incrementando, significa que la persona está girando el tronco. Si la persona está girando el tronco, lo que va a pasar con el multiplicador es que se va a reducir. No se va a reducir. Para calcular el multiplicador de asimetría, ¿no? Se determina hasta valores menores a 135 grados. Ya para un valor de 135 grados se considera inaceptable. Entonces vamos a tabular. Cuando el ángulo es 0, el multiplicador de asimetría es 1. Cuando el ángulo es 15, el multiplicador de asimetría es 0.95. Cuando el ángulo es 30, multiplicador de asimetría es 0.9. Muchas veces cuando no se logra medir el ángulo de asimetría, para efectos de darle en realidad un valor, porque es muy difícil también llegar a un valor teórico de 0, siempre la persona va a generar una inclinación consciente o inconsciente. Muchos consideran un ángulo de asimetría estándar de 15 grados cuando no se pueda medir y no hay obviamente una desviación muy obvia o algo que pueda determinar que aparentemente pues la persona está girando. Si es que no se llega a determinar y no se puede calcular, se toma el valor de 15 grados de asimetría, lo que nos da un factor multiplicador de asimetría de 0.95. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. Cuando el ángulo de simetría es 0, el multiplicador es 1 y conforme vaya aumentando, el multiplicador va reduciendo hasta valores inferiores a los 135. Ya para 135 grados se considera inaceptable. Bien, vamos a un ejemplo. Aquí tenemos a una persona que coge la carga y la posición horizontal, la distancia horizontal es de 37 grados. Cuando no se puede medir el ángulo,
¿no? Vamos a considerar un ángulo de 15 grados, lo cual nos va a dar un multiplicador de asimetría de 0.95. Si es que se puede medir, se mide. Es muy complicado muchas veces medir en campo, como les decía, el ángulo de asimetría. Bueno, acá estamos considerando un ángulo de asimetría cero. ¿Qué significa? Que la persona está llevando la carga y la línea de la posición horizontal está coincidiendo con el plano sagital. Vuelvo a repetir, la línea de la posición horizontal está coincidiendo con el plano, con la línea del plano sagital, entonces el ángulo está siendo cero, lo cual es la mejor forma de llevar la cara, ¿no? Es lo ideal. En campo es muy difícil poder llegar a ese nivel, pero para efectos obviamente de un ejemplo teórico lo estamos considerando el ángulo de asimetría cero, ¿no? Entonces aquí tenemos el ángulo de asimetría cero, el multiplicador de asimetría sería 1. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. La persona que vemos en la imagen está trabajando de izquierda hacia la derecha. Lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Según observamos ahí, la persona recoge un paquete con un ángulo de torsión del tronco de menos 45 grados hacia la izquierda y lo deja con un ángulo de torsión de más 45 grados hacia la derecha. Durante el recorrido pasa por su línea, pasa por el plano sagital, que vendría a ser el valor de cero, ¿no? Por lo tanto, se debe tener en cuenta desde menos 45 hasta 0 y desde 0 hasta 45. En este caso, su ángulo de asimetría es de 45 grados y el multiplicador de asimetría que se le va a aplicar para 45 grados sería 0.86. Acá la persona está girando izquierda, está girando derecha, ¿no? Pero consideramos el ángulo de asimetría, en este caso, 45 grados. Ahora, si es que la persona girase hacia la derecha menos 30 y girase hacia la derecha más 60, deberíamos coger ya no, en ese caso ya no serían iguales, ¿no? Porque estaría girando menos 30 a la izquierda y estaría girando 60 a la derecha. En este caso los ángulos de asimetría son distintos, por lo tanto hay que coger el mayor de los ángulos. En este caso cogería, si la persona gira 30 a la izquierda y 60 a la derecha, tendría que coger 60 como ángulo de asimetría y para 60 el multiplicador de asimetría nos da 0.86. Muy bien, otra de las variables que necesitamos para poder determinar la ecuación de Nash es el multiplicador de agarre. El multiplicador de agarre está obviamente ligado a lo que nosotros ya hemos considerado como la variable agarre, el cual penaliza aquellos agarres que tengan aristas afiladas, superficies rugosas o que fuerce una postura incómoda de la muñeca. En este caso, el multiplicador depende también de la posición vertical de la carga. Recordemos nosotros que vimos un diagrama de flujo para poder determinar cuándo estábamos frente a un tipo de agarre bueno, a un tipo de agarre regular o a un tipo de agarre malo. En este caso, no solamente debemos considerar el tipo de agarre, sino también la distancia vertical. En este caso, cuando el tipo de agarre es malo, pero la distancia vertical es menor a 75 centímetros, consideramos un multiplicador de agarre de 0.9. Cuando la distancia vertical sea mayor o igual a 75 centímetros, también consideramos un multiplicador de agarre 0.9. Lo ideal es tener un tipo de agarre bueno, ¿no? En ese caso nos va a salir un multiplicador de agarre de 1. Veamos el ejemplo. La persona está cogiendo la carga, pero está utilizando guantes. Si usted recuerda, cuando vimos el diagrama de flujo y la persona utiliza guantes, automáticamente eso decae en un tipo de agarre malo. Entonces estamos ante un tipo de agarre malo a 41 centímetros y un tipo de agarre malo a 111 centímetros. Ya sea bueno, ya sea la distancia, perdón, vertical menor a 75 o mayor o igual a 75, cuando el tipo de agarre es malo, los valores del multiplicador de agarre son los mismos, en este caso 0.9. Vuelvo a repetir, la persona está cogiendo la carga con guantes, por lo que esto es un tipo de agarre malo. En la posición horizontal, en la posición vertical inicial,
es 41 centímetros, estamos aquí. Pero bueno, ya sea menor o ya sea mayor a los 75, el multiplicador de agarre vamos a tomarlo como 0.9. Otra de las variables que vamos a determinar es el multiplicador de frecuencia. El multiplicador de frecuencia penaliza la cantidad de operaciones, o en este caso el número de levantamientos que hace el trabajador por unidad de minuto. Este multiplicador depende de dos variables. La primera de ellas es la duración de la tarea, que ya la hemos definido en su momento como duración de la tarea corta, moderada o media o larga, ¿no? Y la situación o la distancia vertical de la carga. Estas son las dos variables que van a introducirse. Vuelvo a repetir, la primera de ellas es la duración de la tarea, que puede ser la duración de la tarea corta, media o larga, y la otra es la distancia vertical. Más práctico es verlo con una tabla. Esta es la tabla que vamos a utilizar. Entonces, lo primero es determinar cuántos levantamientos hace la persona por unidad de minuto. Primero, cuántos levantamientos hace por unidad de minuto. Segundo, determinar si es que la actividad que hace la persona, determinar si es que la actividad que hace la persona es de una duración corta, es de una duración media o es de una duración larga. Una vez que determinemos el número de levantamientos por unidad de minuto y si es corta, moderada o larga, vamos a guiarnos por la distancia vertical. Ahora, cuando los levantamientos son de 0 hasta 8 levantamientos por minuto, es indistinto la posición vertical. ¿Cuándo se toma en cuenta la posición vertical o la distancia vertical? Cuando la tarea tiene una duración larga y ya se trabaja por encima de los 9 levantamientos por unidad de minuto. Ahí sí hay una diferencia cuando la distancia vertical es menor a 75 centímetros y la distancia vertical es mayor o igual a 75 centímetros. Ahí sí hay una diferencia, ¿no? Bien, veamos un ejemplo. Sigamos con el ejemplo de la persona que hemos estado analizando. Si es que la persona tiene una frecuencia de movimientos de un contenedor por hora, vamos a calcular nosotros acá, sí, vamos a revisar qué nos muestra esta tabla. Nos tenemos que introducir cuántas operaciones hace por minuto. Si la persona hace una operación o un movimiento por hora, ¿cuánto haría por minuto? Simplemente una regla de 3 simple. Entonces haría 1 entre 60 operaciones por minuto. Eso nos da 0.016 operaciones por minuto. ¿Cuánto dura cada tarea? Cada tarea dura 3 minutos. Cada tarea dura 3 minutos. Cuando la tarea dura como máximo 1 hora y la persona tiene de descanso un tiempo mínimo igual al que dura la actividad, eso lo hemos definido nosotros al inicio como una tarea que se considera corta. Entonces, ¿en qué caso estamos nosotros? Estamos aquí. ¿Cuántas operaciones hace por minuto? Hace una operación por hora, lo que vendría a ser por minuto sería 1 entre 60. 1 entre 60, 0.16 operaciones por minuto, o sea, estamos aquí, ¿no? ¿Es corta, moderada o larga? Es corta. ¿Por qué es corta? Porque no dura menos de 1 hora y el tiempo de descanso es bastante largo en consideración a la duración de la tarea, que es solamente 3 minutos, ¿no? Por lo tanto, estaríamos aquí frecuencia menor a 0.1 operaciones por minuto con una duración corta, lo cual nos va a considerar, ¿no? Lo cual nos va a salir como un multiplicador de frecuencia de 1. El multiplicador de frecuencia entonces aquí nos va a dar 1. El siguiente multiplicador es el multiplicador de manipulación con una mano. En este multiplicador, si es que la persona realiza la manipulación con una sola mano, vamos a considerar un multiplicador de 0.6, y si la persona realiza la manipulación con las dos manos, vamos a considerar un multiplicador de manipulación con una mano de 1. Vamos a tener también el multiplicador de operaciones que requieren más de una persona. Si la carga que manipula, es realizada solo por un trabajador, vamos a asignarle un multiplicador de operaciones de 1,
Y si es que la manipulación es realizada entre varias personas, vamos a considerarle una operación de multiplicador de 0.85. En este caso, en nuestro ejemplo, la persona está trabajando utilizando las dos manos, por lo tanto vamos a considerarle un multiplicador de manipulación con una mano de 1. Y si vemos también está trabajando sola, por lo tanto vamos a considerarle un multiplicador de operación, manipulación realizada por un solo trabajador. También vamos a considerar un factor de multiplicador de operación de 1. Bien, con eso ya tendríamos todas nuestras variables y con eso vamos a calcular lo que se conoce como la famosa masa límite recomendada. ¿Qué es la masa límite recomendada? La masa límite recomendada determina el peso máximo que en las condiciones analizadas podría realizar el trabajador. Y se calcula como la multiplicación de todos nuestros multiplicadores, multiplicado por la masa de referencia. Dicho de otra forma, la masa límite recomendada se calcula como la masa de referencia en condiciones ideales, multiplicado por el multiplicador de distancia vertical, el multiplicador de desplazamiento vertical, el multiplicador de distancia horizontal, el multiplicador de asimetría, el multiplicador de agarre, el multiplicador de frecuencia, el multiplicador de manipulación con una mano y el multiplicador de operaciones que requiere más de una persona. Por eso es que mientras que los multiplicadores sean 1, la masa límite recomendada va a ser mayor. Si es que esos multiplicadores se alejaban de 1, al final, ¿cuál es la consecuencia? Que la masa límite recomendada va a ser cada vez más chiquita. Y eso obviamente se da en las condiciones más desfavorables hacia el trabajador. Aquí está. La masa límite recomendada calculada como la masa de referencia multiplicado por todos los multiplicadores que ya hemos podido determinar. Bien, veamos un ejemplo. Tengo aquí los multiplicadores obtenidos al tomar el levantamiento en el origen, al dejar la carga en la posición final, y con esto puedo determinar una masa límite recomendada de origen y una masa límite recomendada de destino. Como tengo la de origen y tengo el dato de destino, puedo determinar ambas. Para la masa límite recomendada de origen me sale 5.35, para la masa límite recomendada de destino 7.16. Vamos a tomar la más restrictiva, ¿no? Acá sí hay que tener bastante cuidado, no se toma la mayor, se toma la más restrictiva, obviamente la que va a proteger más a la persona. En este caso, la masa límite recomendada sería 5.35. Con la masa límite recomendada vamos a hacer una proporción ahora entre la masa real que carga la persona entre lo que debe cargar. Vamos a ver cómo está esa diferencia. Esa división, perdón. A esa división se le llama índice de levantamiento. Entonces, el índice de levantamiento es la masa real que carga la persona entre la masa límite recomendada. Muy bien, supongamos que la masa real que carga la persona sea 22 kilos y la masa límite recomendada lo voy a tomar del último cálculo, 5.35, y eso nos da un valor de índice de levantamiento de 4.10. Ojo que estamos en un índice de levantamiento para una tarea simple. Puedo calcular también un índice de levantamiento para las otras tareas. Cada uno tiene su propio procedimiento. Acá solamente hemos hecho el procedimiento para nosotros poder determinar el índice de levantamiento para tareas simples. Hay otro procedimiento para poder determinar el índice de levantamiento para una tarea compuesta y otro procedimiento para determinar el índice de levantamiento para una tarea variable. Por eso les digo que el tema de ergonomía es un tema bastante amplio, no se puede tocar de una manera simple. Estamos tratando de analizar cada uno de los factores y eso creo que es importante para el conocimiento general de los principios básicos de ergonomía en manipulación manual de cargas. Entonces, este índice de levantamiento nos sale 4.10. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Entonces, acá vamos a tratar de interpretar. Lo ideal es que esa proporción entre lo que la persona carga y lo que debería cargar
Lo que debería cargar debe ser mayor que lo que realmente está cargando, ¿sí o no? Pero si lo que carga es mayor a lo que debe cargar, entonces el índice de levantamiento nos va a salir mayor a 1. ¿Qué significa que el índice de levantamiento sea mayor a 1? Significa que la persona está cargando mucho más de lo que debería cargar. Ahí estamos frente a un riesgo inaceptable, ¿no? En ese caso se recomienda un rediseño de la tarea y poder efectuar una intervención ergonómica, ¿no? Se puede traducir en mover alguna de las variables que hemos calculado. Si el índice de levantamiento está en el rango de 0.85 a 1, es un nivel significativo y es como una semaforización. Mientras más nos alejemos del índice de levantamiento 1, va a ser mucho más favorable. Para este criterio, se está señalando que lo más favorable es que estemos por debajo de los 0.85. Muy bien, jóvenes, el video debe salir un poco largo, me he demorado un tiempo prudente en poder editarlo, en poder grabarlo. Espero de que tengamos al menos unos conocimientos un poquito más claros de lo que es manipulación manual de cargas